La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Yusat anin, tzalanin netziinin, va ishlakatinkan, yu achah katachibinel, ishchibintekan, katalal tach ishputzukan, ishputaulankan, ishlakapoatkan, yu tachtamakaich ishpalachimoonkan, ne alatich yu lakpumispakan, tach nahun, yu tankahtut pushontut palachimoon, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen su identidad cultural. Artículo 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Kashen paksiku kinkakasakashmatmakon le pashaw uma kakotanuna kakotanuna ma uma kiltamaku shmakkitzis hora akti minuto uma kiltamaku miércoles li pashaw ama uma tsukiyaw uma kintakalchuenkan nikuma pues ama lichuenanaw ama tamaktaya nikuma kaslekoy lakawasan laktsaman anta tiku welakol unuk kimpula tamatkan Veracruz li pashaw uma matsukimaw programas kan y como kan Quintachuhuencán Voces Indígenas de Veracruz wishen kashpatpatit uma Quintachuhuencán anta uno Radio Más ni kuma takashmatman 107.7 105.5 anta uno shpongitat kimpula tamatkan Veracruz nachanak 106.5 101.3 anta uno kapakshto kimpula tamatkan chu patahu kimpula tamatkan Veracruz wishen kinkaga takashpatpatit 95.7 uma kiltamakuli pashaw amaw matsukiyaw uma takaltawaqa wishintiku kingaqa sakashpatpatit antak mimpula tamatkan. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Quintachuhuencán Voces Indígenas de Veracruz. Usted nos está sintonizando a través de la frecuencia de Radio Más y también por el Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Agradecemos a Radio Más y a la Beli por este trabajo en conjunto para fortalecer nuestras lenguas originarias y difundirlas en todo el estado. Agradecemos al compañero Luis Donaldo que está haciendo la transmisión en Facebook para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Agradecemos también a nuestros colaboradores aquí de Radio Más, al buen Federico Ríos, Adán Hernández, Pedro Chávez, que como cada miércoles pues nos están apoyando para que usted allá en sus casitas pues nos escuchen. En esta tarde estamos muy contentos porque aquí en cabina tenemos a unos invitados muy especiales que traen un tema muy interesante y es de mucha importancia para los estudiantes acá de nuestro estado, de nuestro bello estado que es Veracruz. Tenemos a la maestra Itzel Zambrano Piedra. Muy buenas tardes, maestra, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en tu espacio, en el espacio de todos los veracruzanos y pues traemos unas muy buenas noticias. Perfecto. ¿Usted es jefa de departamento de proyecto de becas? ¿De Así qué es, dependencia? de proyectos de becas de la Dirección del Sistema Estatal de Becas. Ah, muy bien. Y por acá tenemos al licenciado Jorge González Alarcón. Él es jefe de departamento de becas a la excelencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras hoy? Tlen, ¿lo dije bien, Miguel? Sí, muy bien. Muy bien, Tlen. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes para traerles esta información que seguro va a ser de su interés sobre estímulos.
Muy bien, y qué maravilloso es escuchar el saludo que nos da el buen licenciado Jorge, que en lengua tutunacú nos dijo tlen. Ya es la segunda vez que lo tenemos aquí en el programa, y pues es un gusto escuchar este saludo en nuestra lengua tutunacú. También tenemos al maestro Alejandro Cabañas Maldonado, Tlen Magastogana Tlen. Muy buenas tardes, él es jefe de Departamento de Becas Económicas y Académicas de la Dirección del Sistema de Becas Estatal de Becas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro Alejandro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contentos nuevamente de estar por acá, muy agradecidos con Radio Más, con la Academia de Veracruzana de Lenguas Indígenas, que nos permiten llegar a un auditorio muy profundo y que dar a conocer los programas que tenemos de la Secretaría de Educación en materia de las becas y estímulos para este segundo semestre. Perfecto, sabemos que estos apoyos pues son muy importantes, y también para los estudiantes, para todos los estudiantes pues vienen de lugares muy marginados, pero en esta tarde tenemos 3 modalidades, por decirlo de alguna manera, 3 modalidades de becas, de estímulos económicos que pues aquí los invitados nos van a abordar en esta tarde. Y el primero pues vamos a tener la participación de la maestra Itzel para que nos comparta. Maestra, yo quiero preguntarle, para ir comenzando, ¿nos puede compartir qué es el estímulo de excelencia? ¿A qué público pues va dirigido? Sí, claro, mira, este estímulo a la excelencia pues es más que todo el pues reforzar y darle este acompañamiento a los mejores promedios del Estado a nivel superior. Pues reconocer, ¿no?, el desempeño que realizan en sus facultades, en sus universidades, en sus tecnológicos, y bueno, es un incentivo para que sigan estudiando y bueno, pues sigan sacando excelentes calificaciones, como bien lo dice el estímulo de excelencia. Muy bien. ¿Quiénes pueden participar en este estímulo, en esta beca? En este estímulo participan solo escuelas públicas, nivel superior, todas las universidades de nuestro estado. También preguntan si son escuelas federalizadas. Si se encuentran en el estado, por supuesto que pueden participar. Tenemos 45 sistemas de de escuelas superiores, que incluyen, pues, por supuesto, la Universidad Veracruzana, los tecnológicos, Colegio de Veracruz, el ICC, que es una universidad en línea, el AUPA, por supuesto, ¿no? Escuelas que pues son públicas y que el único requisito pues es que los alumnos tengan un promedio de 9.0 mínimo a 10. Pues es muy maravilloso escuchar que el esfuerzo de los estudiantes, de los jóvenes que están en una licenciatura, pues se reconozca, ¿no? Muchas veces estando ya en una carrera, ¿no? Pues los recursos económicos a veces no alcanzan, ¿no? Y pues qué bien que el Estado, a través de este sistema de becas estatales, pues apoye a la educación. Maestra, ¿quiénes pueden participar? ¿Qué requisitos se necesita? Sí, hay preguntas donde nos comentan que si pueden ser, que si hay un rango de edad. No hay un rango de edad. Ya sabemos que pues tenemos alumnos de todas las edades. Por ejemplo, en UPAP hay personas pues ya adultas, en donde ellas pueden participar. No hay un rango de edad. Los requisitos pues es acta de nacimiento, es el INE, en este caso, como son la mayoría, pues tendría que ser mayores de edad, pues es el INE a nombre del solicitante. Por supuesto, la constancia o boleta de calificaciones del ciclo o del semestre o cuatrimestre anterior. Y al parecer creo que es todo lo que los requisitos. Muy bien, maestra. Las fechas importantes, fechas que no se nos deben de pasar. Sí, claro. La convocatoria comenzó el 31 de julio y va a finalizar el 6 de septiembre, así que todavía tienen 2 semanas más o menos, en donde pues se pueden ingresar a la página, que yo creo que ahorita les vamos a pasar,
para que puedan ingresar a leer la convocatoria. Les pedimos que lean detalladamente la convocatoria, porque bueno, luego en el proceso se pierde, ¿no? En donde, por ejemplo, el INE tiene que ser actualizada, detallitos que a veces no los tomamos en cuenta, pero que son muy importantes. Claro que sí, maestra. Entonces, en un momento más les vamos a compartir el link también para que pues hagan su registro, chequen las bases que se requieren. Y pues también para que puedan ser partícipes de este estímulo educativo. También les quiero mencionar que tenemos también becas para comunidades indígenas, para estudiantes que vienen de comunidades indígenas, y también lo vamos a estar abordando más adelante. Y ustedes allá en casita, para también las personas que nos siguen a través de Facebook, si tienen preguntas, si tienen alguna duda sobre estos estímulos, sobre estos apoyos que da pues el Estado, pues pueden también hacerlo a través de la página de Facebook, que estamos también completamente en vivo, para que podamos resolver sus dudas, los comentarios que tengan con respecto a este apoyo. Y también Kawanian, Tigukin Kakasakashmatmakon, Antakin Pulatamatkan, pues wi uma tamaktaya, amalak tsukaman, las kawasan, Tikuakaltaukamakos, Anta Amanikumata Lila Kapasa, licenciatura, ama carreraskan, nikuma chapakonit lakawasan laktsaman ilakachinin katsiyaw pini akchana ma kintuminkan lakachinin luwatukuki aktsankamash lakata na nakaltawakayaw, y pues kapashtagatsiniw ama tikumaktay ni namakol palakata, pues kinkamaktaj ko yan aktsu siya tumin lakachinin nikchan, y pues katalkatanu watiko kaltawakamakol antas licenciatura kan, watiko kaltawakamakol anta naktum takaltawaka tikutanumakol anta aktum universidad pública nikula kinkawanin ama makaltawakana, y pues luxlakaskinka tla nakasiyaw ama nigmatali lakapas sa kin calificación kan kilekasitkan ama aknahatsa kilekasitkan ama siya promedios palakata sa naging gamashikanan ama tamaktay inachana kapunso nakalisakasiyan ama tuku nikusan natalkatanuyatis palakata pues namaktinanaw ama tamaktay kung gusin lakawasan laktsaman kaltawakapatit pues nakamashikanatit ama tamaktay ama tuminikuma magkamima ama pumapaksin palakata ni namakstakatit ama mintas kujutkan. Pues sobre esto vamos a estar platicando, sobre las becas estatales que pues podemos acceder nosotros como estudiantes, ¿sí? Y pues nos ayudan para no abandonar nuestros estudios. Sabemos que en la actualidad pues los recursos económicos son indispensables para continuar con nuestra formación académica. Entonces ahí está la invitación. Los invitamos también a que si tienen dudas, preguntas, comentarios respecto a estos estímulos educativos, pues puedan hacerlo, y aquí con nuestros invitados podemos pues irlos abordando. Pero mientras tanto nos vamos con una pieza musical a cargo del trío Zarpazo Huasteco, a quien también mandamos un saludo a toda la región de la Sierra del Totonacapan. El trío Zarpazo Huasteco es allá del pueblo mágico Sosocolco, sí, que en noviembre pues vamos a tener la feria de globos por allá, y a quienes mandamos un caluroso abrazo a nuestros hermanos allá de Sosocolco, y vamos a escuchar esto que se llama El Triunfo, y volvemos con más. Muchachas se van a amar, no
Ticactica Tomasehuatatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pagstigo kinka kasakasmatmakon le pasaw uma kakotanuna katakatsuenanaw uma makaltokananin tigo kinkalakmenkonitan makaltokana Itzel makaltokana Jorge makaltokana Alejandro tigo kinkali sakaslimakon uma Beca uma tamaktaya ni kumakaslekoy lakkawasan laktsaman laktsukaman laktsulakkawasan tigo kaltokamakos y pues lush lakaskinka natalkatanuyaw ama tamaktan ni kumama kami ama mapaksina uno kimpulatamatkan Veracruz Lush lakaskinka shlakata lakachinin kinasatnikan kinsekan pues nik chanitumin y lush lakaskinka pues nakaltawakayaw iwash lakata uma kimpumapaksinkan pues más tama uma tamaktay. Pues aquí seguimos platicando de este tema muy importante que son los estímulos para continuar pues nuestra formación académica, nuestra formación escolar y pues en esta tarde tenemos a unos invitados especiales que nos están compartiendo sobre las modalidades que tiene el estado de Veracruz en cuanto a los estímulos, a las becas con las que está apoyando. Pues bien, tenemos aquí al maestro Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Podría platicarnos sobre esta otra modalidad de apoyo que existe que lleva por nombre beca de promedio? ¿Qué es la beca de promedio? Buenas tardes, un saludo a todos. Como lo manejamos nosotros, el estímulo de promedio es muy similar al que se acaba de mencionar, que es el de excelencia. Yo lo veo como el hermanito menor de excelencia. ¿Por qué? Porque es prácticamente los mismos requisitos para estudiantes con 9 de promedio o más, pero que estén estudiando en el nivel básico, primaria y secundaria. Así como en excelencia deben ser instituciones públicas en el estado de Veracruz. Y bueno, al igual que el estímulo de excelencia, busca ser un estímulo que incentive el buen desempeño académico de las niñas y niños que estén cursando el nivel primaria o secundaria. Ojo aquí, sabemos que hay programas del gobierno federal que pues están prácticamente ya de manera universal, es decir, con una cobertura total en las primarias y secundarias. Sin embargo, este es un incentivo extra y que no rivaliza, es decir, que no anula el hecho de que ya estén recibiendo una beca del gobierno federal, ni el hecho de que ya reciban una beca federal puede ser un motivo de descarte para recibir este estímulo por buen desempeño académico, porque como lo mencionamos, estamos premiando eso, ¿no? Sus buenas calificaciones del ciclo inmediato anterior. ¿Cuáles son sus requisitos? Los requisitos son, al igual que como el de excelencia, en la plataforma Sisbest, www.sisbest.cep.gov.mx es donde van a entrar a hacer su registro de manera virtual y van a cargar primero sus datos personales, los datos de sus padres, porque en este caso hablamos de niñas y niños menores de edad que deben tener una mamá, un papá o en su caso una tutora y tutor. Claro. Entonces van a cargar ahí su acta de nacimiento, la credencial o identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor.
un formatito que el mismo sistema les arroja una vez que ya capturaron sus datos, que es el formato de solicitud de beca. Ese va firmado a mano. También se carga la boleta, por supuesto. ¿Cómo vamos a comprobar el promedio y el buen desempeño que tuvo el alumno o la alumna? Pues a través de la boleta del ciclo inmediato anterior, que es el ciclo 2025-2026, acaban de concluir. Esta boleta también puede ser digital. Ahora la Secretaría está otorgando boletas digitales, sino la que les entregaron en su plantel, firmada por los directivos y docentes de sus escuelitas. Y eso sería en cuanto a requisitos. Si no se es madre o padre del aspirante al estímulo, solicitamos uno más, el sistema detecta, que es una constancia de tutoría. Constancia de tutoría emitida por la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes de los DIF municipales, o una sentencia de un juez de lo familiar que ahí determine que la persona que está haciendo el registro ejerce las funciones de tutoría con respecto al menor. Manejamos las mismas fechas, salimos en una misma convocatoria y estamos manejando las mismas fechas tanto en excelencia como en promedio, y lo vamos a escuchar con pueblos y comunidades indígenas. Iniciamos el 31 de julio y ya estamos prácticamente a 2 semanas. El 6 de septiembre concluye la posibilidad de registrarse, para posteriormente conocer los resultados de quienes van a resultar beneficiarios de este apoyo el 22 de octubre. Muy bien, todo el proceso, el registro se hace en línea. Por supuesto, nada es de manera personal, no tiene costo, esto es importante, y pues es a través de un equipo de cómputo. Aquí agradecemos mucho el apoyo de las personas docentes, directivos de los planteles educativos, que han sido una gran ayuda, y estoy seguro que lo van a hacer en este ejercicio para apoyar. Sabemos que no todos tenemos las mismas capacidades, el mismo conocimiento para manejar a veces los equipos de cómputo, pero bueno, ahí están, por favor, sus profesores, sus docentes, sus directivos de las escuelas, quienes ya nos han ayudado mucho en convocatorias anteriores, y estoy seguro que esta no será la excepción. Claro que sí. ¿Nos puede repetir la liga? Sí, es www.cisbest.cep.gov.mx. Bien, por acá tenemos una pregunta. Nos dicen que si el de la beca de excelencia para jóvenes universitarios, pues también no tiene inconveniente por si tienen otra beca. No, para nada. Pueden participar con toda la libertad. Muy bien, entonces prácticamente son casi los mismos lineamientos, ¿no? En este caso se tiene que cargar la INE, la identificación del estudiante, y en este caso pues la de los padres o tutores, ¿no? Es correcto. Así es. Muy bien. ¿Algún número para solicitar más información, alguna duda que se tenga? ¿Dónde los podemos contactar? Tenemos los teléfonos siguientes, sería el 2288 17 11 42 y 2288 18 63 08. Muy bien, pues ahí están los números en donde usted puede pues llamar, y también algo muy importante, los aliados que mencionaste, ¿no? Es muy importante también pues que los maestros se involucren en esta parte, ¿no? Sabemos que a veces entenderle un poco a la tecnología pues nos cuesta, ¿no? A veces registrarnos en un link, a veces es el servidor, ¿no? O desconocemos de los servidores que existen, y pues se nos complica, y pues los maestros ahí pueden apoyarnos, ¿no? Y ellos mismos también pues tienen parte de la documentación, como la boleta, ¿no? Entonces pues con ellos también nos podemos acercar para poder hacer nuestro registro. Por acá en el chat tenemos unos mensajes. Nos dice Dionisia, saludos chicos. Jaime Bonilla nos dice excelente. Pues ahí están los mensajes que nos mandan a través del chat de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y pues
pues aquí estamos compartiendo esta información muy muy importante para pues poder participar y ser aspirantes en este estímulo que pues el Estado pues está pues que tiene destinado para los estudiantes. Chanana ikinkawani makon con wishen kashiatet laktsukaman laktsulaksaman laktsulakausan tiko kaltokamakol tiko ankoy antanak primaria secundaria pues kana maktanokoy uma tamaktay natlkatanuyatet minkaman wishen nashatne natse ekinkaunikan tukumak lagaskenkoy kinkamanch palakata sana na maktinankoy umata maktay nikuma makamima ama mapaksina lush lagaskinka lakachinen kauniman nik chantumin pues san natalkatanuyaw inachana kun minkaman kasekoy ama beka nikuma makamima ama nikuma talilakapasa sa federal pues natlan na maktinankoy uma aktum tamaktay lakachinin nik chan la katyaw nik chantum menantakkin pulatamatkan pues lulan kun imastamaka uma tamaktay pues tlan na maktinanaw natalkatanuyaw chukun kinkamankan makakchana mas promedio pues namaktayakan ama chanan nikula talka Taulanet uno clima paxin. Pues bien, seguimos con este tema. También hay un estímulo para estudiantes que son originarios de comunidades y pueblos indígenas, y esto también lo estaremos abordando después de esta pieza musical a cargo del trío Hermanos Solís. Ellos son originarios allá del municipio de Coxquihui, ¿sí? mi tierra natal, a quien mandamos un caluroso saludo hasta Coxquihui, ¿sí? Y pues nos vamos con esta pieza musical que lleva por nombre Fruta Prohibida y continuamos. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otro me hace sufrir. Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negar. Eres fruta prohibida. ¡Ay! Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía y hoy que estás con otro me hace sufrir. Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negar. Eres fruta prohibida. Y esto es Hermanos Solís. Ushint Ahsmat, Xachivintin Quimputaulancan, Veracruz. Antanak kakiwin,
lama kiweqolo. Watiku maktakasha la tamat nakikakiwin. Shlaka maktakasha kiwi chutakaslinin ni kumalamakol nakikakiwin. Watiku nila kachishkuwi kiweqolo. Chukale akamanan takaslin shlaka takamakni chunikaliwayan. Ama kiweqolo kamapatini maktsangapuli nakikakiwin. Litutunaku katsekoy pinitlan le akamanankan tukuwi nakikakiwin. Chuakshni witiku tamaklakaskin skiankoy litlan ama kiweqolo, chulakachishkuweqo. Kiweqolo maktakasla tikulamakol nakakakiltamaku, shlakata ninakaliakamanankan, shlakata pashkat pakslata tukuanan. En lo profundo del monte, entre sombras y murmullos, habita Kiwícolo, el guardián de la vida. Él cuida de los árboles, de los animales. Los abuelos dicen que cuando una rama cruje sin viento o un árbol cae sin que nadie lo toque, es Kiwícolo, que recorre su monte. Quien toma de los recursos sin pedir permiso, siente su castigo. Falla la caza, se hiere con sus propias herramientas o se pierde en los senderos del monte. Los tutunacú saben que la vida no se toca sin cuidado y por eso, siempre que necesitan algo del monte, le ofrendan. Kiwícolo no es cruel, es la fuerza que protege lo que la vida nos da, recordándonos que todo acto tiene eco en el monte. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas. Somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural. De conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. Ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. Somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se tonal notas nechtatagachi iga totome technotza iga invigal, techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin bagbiga gicha wis. Bag hintototzin biga panteste bawilla onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan. Iga nochipa yawi piwiti te tikpia. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice "Guis, guis, guis", que significa viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice piwi, 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 que quiere decir rinde. Saber en agua de Pajapan, Veracruz. Tantugutam nontahuyah paap nambiah pa iga kotsegang hombiah it kuyanghu muam anim.
Ushint Ahsmat, Xachivintin Quimputaulancan, Veracruz. Kashen pakstiku kinkakasakas matmakon, lipasaw umakas patpatit, min programa kan igmawanikan kintachuin kan Voces Indígenas de Veracruz, anta uno Radio Más, ama nachana tashtuma uma tachuin antak Facebook Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, pastakatsiniao Radio Más chu abeli, tiku shawamagos umatas kuhut, spalakata natakashmata kintachuin kan. Nachanak pastakatsiniao kintalakan Federico Ríos, Adán Hernández, Pedro Chávez, Tiku, Kinkama Kamaktaya Makonch, Palakata, Natakashmata, Uma, Kintachuencan. Pues seguimos en este programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos a Radio Más y a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas por realizar estos trabajos para fortalecer nuestras lenguas originarias. También al gran equipo de realización, al buen Federico Ríos, Adán Hernández, Pedro Chávez, que como cada miércoles pues nos apoyan para que usted pueda sintonizarnos allá en sus casitas. Por aquí tenemos unos saludos, nos dice Candy Díaz, saludos desde Papantla, Veracruz. Hasta Papantla, la ciudad que perfuma el mundo, mandamos estos saludos. Mariana Alicia, la maestra Mariana, nos dice Panolti, Nitlapalowa, Temachtiani Alejandro Cabañas, Iwan Iwanpowan. Saludos al maestro Alejandro y compañeros. Importante información para nuestros pueblos. Pashta Katzinis, por ahí también saludamos a la maestra Mariana. Nos dice Nancy Jiménez, nos dice saludos Magaltogananin, Clan Mintascuhut, pues reconoce el trabajo que estamos realizando y pues también saludamos a la compañera Nancy Jiménez, que por ahí pues nos está sintonizando. Pues bien, para seguir con este tema informativo sobre los estímulos y becas estatales que tenemos aquí en nuestro bello estado Veracruz, pues tenemos la participación del maestro Alejandro Cabañas Maldonado. Él es jefe de Departamento de Becas Económicas y Académicas de la Dirección de del Sistema Estatal de Becas. Maestro, ¿podría compartirnos información sobre este tercer estímulo para estudiantes que son de comunidades indígenas y afromexicanas? Sí, muchas gracias, Miguel. Antes que nada, un gran agradecimiento a Federico Ríos y a su equipo, sí, a Luis Donaldo y obviamente a ti, Miguel, por esta oportunidad que nos permite llegar a todas las comunidades a lo largo y ancho del estado de Veracruz, que de otra manera no podríamos llegar. Estamos muy agradecidos a nombre de mi director, el ingeniero Joao Alejandro Elizondo Molina, que les manda un cordial saludo. Mira, a mí me toca platicar un poquito en relación a los estímulos para estudiantes de pueblos originarios y comunidades indígenas. En relación al año pasado, aquí déjeme decirle con mucha alegría, hubo un incremento de un 20% en relación a las becas o estímulos que se entregaron el año pasado. Ahorita vamos a tener la oportunidad de entregar más de 14,400 becas o estímulos a estudiantes que sean originarios o habitantes de estas comunidades. ¿De cuáles comunidades? El estado de Veracruz tiene 143 municipios que están catalogados como originarios, indígenas o afromexicanos, y 22 municipios que, aunque sea una sola comunidad, puede tener esas mismas características. Entonces, la idea es, a diferencia de las demás becas o estímulos, aquí sí va dirigido a este grupo de estudiantes, sí, que va desde el segundo de primaria, sí, hasta posgrado. Sí, tienen un pago único que se debe realizar, que se va a realizar, eso será aproximadamente a finales de octubre, sí, en la cual se puede llevar a cabo, ya que la convocatoria termina el 6 de septiembre, el último minuto o segundo del 6 de septiembre, 23 horas con 59 minutos. Hasta ese día lo pueden ingresar. Yo les pediría que a través de este conducto, de que revisen
revisen muy bien la documentación que van a presentar, analícenla, hay el tiempo suficiente, acérquense a los maestros de sus escuelas, diferentes institutos que están, esto va para escuelas públicas también, y en la cual ellos les pueden ayudar a subir la documentación en la página, que les permita tener fehacientemente, ¿sí?, la certeza que la documentación está bien subida al sistema, porque una vez que se sube, si hay algún error ya no se puede cambiar. Entonces, para eso también, qué bueno que manejaste los teléfonos, ¿sí? Y tenemos un chatbot a partir de este año, ya la inteligencia artificial ya nos está ayudando, en la cual también te va llevando de la mano, ¿sí?, en la cual todas las dudas, todas las inquietudes que no en ese momento podamos tener, a través del chatbot, ahí mismo en el CISBE se puede aplicar y lo va llevando de la mano. Y en su caso, si no llegara a poderlo manejar, nos conecta directamente a los servidores públicos que estamos en la dirección del Sistema Estatal de Becas para su pues seguimiento y en su caso un buen acompañamiento hacia ellos. Muy bien, como lo menciona, maestro, este estímulo es para personas de comunidades indígenas y que pertenecen a un pueblo afro, ¿no es así? Así es. Muy bien. Así es. O sea, estamos dirigidos a habitantes o originarios, pero que están estudiando en otro lugar que no sean pueblos originarios, indígenas o afromexicanos, que por necesidad del estudio tuvieron que trasladarse, pero con su credencial de lector y su comprobante de domicilio nos están señalando que son originarios de esos lugares. Muy bien, pues ahí está este estímulo, ¿no? Para que hagan pues también uso para personas que son de estas comunidades, y prácticamente la documentación es casi la misma, solamente para las personas que nos están escuchando y tienen la duda, no necesitamos un documento expedido por una autoridad que avale que somos de pueblos originarios, o solamente con la credencial. No, con la credencial del lector, el acta de nacimiento. Aquí es importante lo que estás manejando en el sentido simplemente de cuando es un menor de edad, puede quien va a subir la documentación, quien va a subir su INE es el padre, madre, tutor o tutora. El tutor o tutora que es representante del niño, ahí sí vamos a necesitar un documento expedido por el DIF municipal. Principalmente se está dando o a través, del juez de lo familiar, cuando hay una sentencia, ¿sí? Se expide ese documento donde señale esa autoridad que esta persona funge como tutor o tutora del menor. Esa es la única circunstancia adicional que es la boleta en el caso de primaria y secundaria, porque es a partir del segundo año de primaria, tiene que ser la boleta del ciclo inmediato anterior, y en el caso ya de técnico universitario o universitario, sí, lo que se puede manejar ahí es una constancia de estudios o un certificado del ciclo inmediato anterior que estamos manejando. Perfecto, pues ahí está la invitación. Podemos participar para aquellas personas que estamos estudiando, que estamos y que pertenecemos a una comunidad afro o una comunidad originaria, un pueblo indígena, pues podemos participar. Por acá en Facebook tenemos otros saludos. Nos dice Carmen Gaspar, como cada miércoles sintonizando, y a quien agradecemos bastante el apoyo. Nos dice: saludos a los invitados, gracias por informar, gracias por preservar la lengua tutunacú, hermosa y poderosa lengua. Nos dice: saludos desde la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México pues mandamos estos saludos, y hasta allá pues nos están escuchando. Por aquí también el maestro Eduardo, sí, por ahí también nos escribió en el WhatsApp y también por el chat de Facebook de la academia. Nos dice: Clan namata makatsinin ishla laktsukaman kamalgachayan tapagachipat kashmatman nak kinkachikinkan sabanas de Jalostoc magaltawgana Eduardo, Paula, Chu, Actsu, Sofía. Pues aquí mandamos también el saludo hasta Sabanas de Jalostoc al maestro Eduardo, a la maestra Paula y a la pequeña Sofía, sí, que también puede ser aspirante a este estímulo educativo. Ahí los papás pues tendrán que hacer las gestiones necesarias
necesarias para poder pues registrarse en la página. Y también para todos los que nos están escuchando en Aguadulce, Papantla, también mandamos un saludo por allá y hay que estar muy atentos a esta información, puesto que también hay varias escuelas, sí, de educación básica y pues pueden ser aspirantes también a estos estímulos. Pues bien, nos vamos con una sección, sí, ya estamos en la recta final del programa Quintachuincán, Voces Indígenas de Veracruz, y ahora nos vamos con esta sección y vamos a escuchar un saber que se ha titulado como Papá Luna. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmacán, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Papá, xlitakatzinkan litutunaku katsegopi ama papá xachishko. Talilakapasa pimalanan nakachutne. Xlash chishkulak puskatin, chushla maktakasha, xtasqatan laksukaman, chuakshni makchakanko laksaman. Natalaykatip yakshni wakan papá, kamatseakkan tikuliyana. Chuka walinikan chaspinini shakat, shlakata litamaktakashkoni naway ama papaskata. Nachana ama papá, maktakasha tachanan chutaskuhut nakakiwin. Ama papá, nikashman makko katzisne. Nakinka maktayayan kilatamatkan. La luna. En la cosmovisión totonaca, la luna es un ser masculino, frío y asociado al agua. Se le considera el primer hombre y está profundamente ligada a la fertilidad y a los ciclos de las mujeres. También se cree que influye en el embarazo, puede afectar la formación del bebé, por lo que las mujeres evitan exponerse a su luz y usan protecciones como listones o hilos rojos, especialmente durante los eclipses. Además, sus fases guían actividades como la siembra y otras labores del campo. Para los totonacos, la luna no solo ilumina la noche, es una fuerza que influye en la vida y en el cuerpo humano. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmacán, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashpatpat Xalakmacán, Xtachiwin, Veracruz. Imagas Putumau, Umakin Programacan, Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz, Lipashau, Umaca, Cotanuna, Kashmatwe, Amash, Tachuencan, Macaltaucananin, Spalacata, pues Incaun y Macon, Piwit, Tamaktai, Amatico, Caltaucamacos, Lexucaman, Tipashuawi, Tamaktai, Kashman, pues Kili cuenta Shawatcan, Amakin Tacaltauacan. Pues ya estamos en la recta final del programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Tuvimos unos invitados muy especiales en esta tarde, quienes nos compartieron sobre los estímulos estatales para poder animar, fortalecer la educación aquí en nuestro bello estado Veracruz. Agradecemos la presencia de la maestra Isel, el maestro Jorge, el maestro Alejandro, quienes nos dieron pues esta información muy puntual y también muy valiosa. Pues hay apoyos para continuar los estudios, solamente tenemos que echarle ganas, sí, y también pues hacer llenar los requisitos conforme a la convocatoria. Maestra Itzel, ¿algún mensaje de despedida? Pues sí, que no dejen pasar esta oportunidad, que aprovechen, que vayan a revisar la convocatoria, que se inscriban y que, bueno, pues seguir motivándolos a que sigan estudiando. Esta beca es pues de excelencia para los mejores promedios del estado de Veracruz. Muy bien, pues ahí está la invitación. Maestro Jorge, ¿algún comentario para finalizar este programa? Hombre, pues muchísimas gracias nuevamente por recibirnos aquí. Esperamos ansiosos que lleguen muchas más solicitudes, especialmente de todos sus radioescuchas.
Y bueno, ojalá podamos estar nuevamente aquí disfrutando de este programa. Me despido. Kamatsa, ¿correcto? Pashtakatzinel en lengua. Muy bien. Maestro Alejandro, pues un gusto volverlo a saludar. Esperamos tenerlos también en las siguientes ediciones que haya este tipo de apoyos. ¿Algún mensaje de cierre para el programa? No, pues ante todo muy contentos, muchas gracias por este espacio. Reiterarles en el caso de las comunidades pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, acuérdense, es de segundo de primaria hasta universidad, un promedio es de 7 como mínimo, todas las puertas están abiertas. Si quieren consultar esos 143 municipios que deben de participar, entren a la página de CISBET, ahí viene la relación, ustedes se buscan, y si en ese momento ustedes son originarios o habitantes, están ya de una entrada, y vigilar mucho la documentación. Por último, nada más señalar que nuestro objetivo fundamental es evitar la deserción estudiantil, o sea, que vean que estamos de la mano, los pueblos originarios no están solos, estamos trabajando día a día para ser incluyentes, para ir de la mano, irles acompañándolos en sus estudios, y nuestro objetivo es que lleguen a terminar satisfactoriamente una carrera profesional para una mejor calidad de vida para ellos y para su comunidad. Muchas gracias, Miguel. Pashtakatzinel wishen maqaltoqananin eikinka maskiwet mentachuwen kan lipashaw piama mapaqsinanin pues lilaqaputzumaqol shlakata natakamaqtayay ama laktsukaman laktsaman tikoqaltawaqamaqol laqawsan laktsaman tikuwelaqol hanta qaltawaqamaqol amash carrera kan amash licenciatura kan pues laqachinini akchantumin shlikana lauku kagiltamaku kata parashla y pues wi ama tamaktay pues lush lakaskinka nalkanu yaw ama laktsukaman laktsaman laqawasan tiko qaltawqamaqol shpalakata tlan nakalaqchan amash tamaktaykan. Pues un gusto recibirlos en este programa. También esta información tiene que llegar a las comunidades originarias, esta información tiene que llegar en sus lenguas también, y pues qué maravilloso que lo hagamos en este medio a través de Radio Más y también de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, dos instituciones que pues buscan fortalecer la preservación de las lenguas originarias, y este tipo de información pues resulta muy valioso en cuanto a nuestra formación para continuar estudiando, como bien lo mencionó. Y yo me quiero despedir con esta frase que se ha empleado para estos estímulos, que menciona que la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Chanana ikinkawanimakan amata qaltawqa nika takaman nilay parna nina nakaltokayaw ama takaltawaka qali shalima paqsin ikinin kili kaltawakatkan ilipashaw piwi ama tamaktay. Pues con esto nos despedimos con el programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Nosotros los invitamos a sintonizarnos la siguiente semana, donde tendremos también unos invitados especiales para hablar un poco de educación intercultural, así que pues no se lo pierdan. Maestro Alejandro, maestro Jorge, maestra, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Muchas gracias. Gracias por todo. Natan Oxlau, hasta Mixtujún. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.